Sí, fue muy interesante porque participaron muchos profesionales de distintas áreas, también madres con sus bebés, así que estoy agradecida por este público comprometido realmente en la crianza. Bueno, un tema complicado, el de la crianza, más complicado aún cuando uno habla de nuevas metodologías, de nuevas teorías. Bueno, ¿cuál es la reacción en general de aquellos órganos que tienen el poder de decisión cuando hay que implementar este tipo de cosas? Bueno, yo hago un llamado especial a los organismos del Estado. Trabajé 10 años en el Ministerio de Salud de la Nación y hago realmente un llamado, una convocatoria de un compromiso con las políticas de la infancia. Esto no es nuevo, lo que nosotros planteamos y desde esta mirada tiene muchos años, tiene un fundamento teórico de psicólogos del siglo pasado que han tenido una experiencia y una formación y han formado a psicólogos, a médicos, a terapeutas. Lo que pasa es que nunca se implementó y se bajó a la práctica. Yo siempre digo que los libros y la teoría en la biblioteca quedan muy lindos, pero si estos no nos sirven para modificar la práctica y llevarla a la gente, no sirven. Bien, hoy explicaba algo que parece así de simple explicado y sin embargo me imagino que la práctica es más complejo aún, que en esto de la crianza se involucran todos, la mamá, el papá, la familia, la escuela, los primos, los tíos, la doctora, la enfermera. Bueno, ¿cómo se hace para poder explicar que todos tenemos algo que aportar en esto que después va a definir cuestiones que son primarias para una criatura? Porque uno de nuestros maestros, el creador de la teoría del apego, John Bowlby, dice que la crianza es una tarea de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y que no puede estar en manos de una sola persona, que necesita de muchos brazos, ¿no? y de muchos cuidados, el cuidador, quien lo cuida, quien sostiene a la madre, de la función del padre, se habla mucho ahora, y hay que rescatar la función del nutricia del padre, de ese padre que necesita estar y que necesitamos que esté para que la mamá pueda estar tranquila y pueda estar sostenida. Y si no hay un papá, la comunidad, la familia, una abuela, la amiga, la vecina, el vecino, en el centro de salud, hacernos eco de una red, de abrazar a ese nuevo ser que llega, porque es muy difícil criar en soledad. Y muchas patologías de la primera infancia, sobre todo de los primeros 3 años, tiene que ver con esta falta de sostén. La patología del sostén nos vuelve indiferentes, no nos interesa el otro, nos vuelve no solidarios. Así que creo que para modificar la sociedad tenemos que empezar a cuidar más a nuestros niños, y las políticas de la infancia tienen que poder tomar este eje con interés y con compromiso, y sostenerlo a pesar de las diferencias políticas, ir más Eso no es una allá. cuestión partidaria, esto es una cuestión de Estado. Es una cuestión, yo diría, humanitaria. Todos necesitamos que dentro de, y con una generosidad futuro, porque esto no lo vamos a ver hoy, es de generación tras generación, ¿no? Bien, en esta charla entonces, ¿cómo fue esta respuesta del público? ¿Cómo la evalúan? Gente muy interesada, muy choqueada por muchas cosas, haciéndose preguntas, cuestionando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hago diferente ahora, no? Las enfermeras, y sí, pero si tengo que atender 40 chicos en un turno y uno tras otro, no puedo, me canso, me agoto. Y eso es lo que hay que escuchar, ¿no? Cómo modificar, cómo sostenemos a esa persona
en su labor, para que pueda sostener al otro, para que pueda tener la capacidad de recibirlo bien, de tener un trato respetuoso con él. Hablamos de un sistema de salud que está conformado por personas, ante todo. Absolutamente, y que tenemos que modificar. Por eso vamos a un cambio de paradigma, a conquistar, como digo yo, de a poquito, pero sin perder el eje y continuado, ¿no? Entonces estos encuentros, estas redes, nos sostienen porque esto no es fácil de realizar porque hay una pregunta que yo siempre hago: ¿por qué esto no se sostiene más desde los organismos? ¿Conviene un niño sano, un joven sano, inteligente, capaz, respetuoso, amoroso, que pueda pensar, que pueda elegir, que pueda disentir, que pueda decir que no? Ocuparnos después del alcoholismo, de la drogodependencia, no, podemos hacer muchas cosas antes. Esto es prevención en serio. Esto es prevención en serio, trabajar en salud. ¿Cómo te encontraste con la red Pickler? ¿Cómo surge aquí en la comarca? Bueno, acá en la comarca un poco la he traído hace unos más de 20 años. Yo vivía primero en Buenos Aires, allí inicio toda mi formación como psicomotricista y educación temprana, y cuando me vengo a vivir aquí en el 93, y ahí empiezo a traer un poco estas ideas, ¿no? Todavía no se conocía mucho sobre esto, y bueno, así poco a poco una maestra y otra se fueron conmigo formando, y bueno, se ha podido implementar esta mirada ya desde hace mucho tiempo, y así llegamos a conformar hace un par de años la red Pickler Comarca Andina, que forma parte de la red Pickler Argentina. Tenemos hoy 15 centros 15 redes, digamos, en todas las provincias del país. Bien, uno cuando intenta explicar la red Pickler, intenta explicar desde sus orígenes, desde las redes, desde las teorías, cómo se ha implementado, y quizás uno escucha una charla en este congreso y se da cuenta que está más cerca de lo que parece de la red Pickler en realidad. Sí, un poco cortito contarles qué es esto de Pickler, que lleva este nombre por una pediatra húngara, Emi Pickler, después de la Segunda Guerra Mundial, en Hungría. Imagínense lo revolucionario de estas ideas en aquella época, ¿no? Ella es quien nos trae esta nueva mirada acerca del desarrollo infantil, valorando el desarrollo autónomo del niño, cuidando sus ritmos, respetándolo, haciendo de todos los cuidados cotidianos, el baño, la alimentación, verdaderos momentos de encuentro con el pequeño, a observarlo, a entender quién es, a esperarlo, a contarle qué va a pasar, a tener gestos delicados, palabra, mirada, ¿no? Para este pequeño ser que recién está en formación y necesita de un entorno muy amoroso y favorable. Bueno, todo esto que ustedes lo cuentan así de simple ha llevado años de trabajo y años de investigación. Exactamente. Las que han sido nuestras maestras han comenzado desde 1985 a traer estas ideas argentinas, se han ido a formar allí a Hungría, han vuelto a Argentina y han empezado a traer todas estas ideas, de las cuales Emi Pickler es un eje fundamental, pero tenemos un marco teórico muy amplio de muchísimos autores de la psicología, la psiquiatría, la psicología social, etcétera, que nos forman como marco teórico para este acompañamiento del desarrollo infantil. Bueno, este congreso que se inicia, ¿cuándo y cuándo termina? Este 12 congreso comenzó en el día de ayer y va a culminar en el día de hoy. Hemos tenido conferencias magistrales, hemos tenido y tenemos todavía hoy exposiciones de prácticas de pedagogía Pickler de todo el país que vienen a contarnos sus experiencias. Tendremos talleres vivenciales también y bueno, culmina hoy a la tardecita. Bien, ¿y cuál es el balance que haces vos como alguien que ha estado de alguna manera sola tratando de explicar qué es la red Pickler hoy en un congreso donde hay un montón de personas? Sí, realmente es muy emocionante. Si uno va un poquito para atrás y empieza a recorrer, que uno va haciendo cosas y no se da cuenta, ¿no? Y hoy de repente decís, wow, somos muchas,
acá en todo el país, que la comarca tenga su red, que 400 personas hayan llegado a este congreso, realmente es algo muy emotivo, creo que un movimiento muy grande para la comarca, y esperamos que tenga muchas repercusiones de aquí en más, ¿no? En todos los que estamos cerca de los niños pequeños. Bueno, 400 personas, ¿de dónde han venido, Mónica? Y han venido de prácticamente todas las provincias casi del país, de Chile, y los disertantes han venido 2 de ellos de Perú, otra disertante de España, así que bueno, tenemos ahí de todos los lugares. Bueno, y todas las charlas han sido así como la de hoy, por ejemplo, que uno se queda escuchando maravillado de todo esto. Sí, la verdad que sí, el nivel de atención, de silencio, de escucha de 400 personas quiere decir que lo que se está contando y transmitiendo realmente tiene un valor, y lo notamos como la gente capta, ¿no?, estas nuevas miradas, y realmente uno al principio es esto, ¿no?, uno se fascina y se enamora. No encuentro nadie que al haberle yo empezado a contar algo de esto no se fascinara. Es como imposible no fascinarse con esto, ¿no?, y empezar a intentar incorporarlo cada uno como puede, despacito, dentro de su ámbito cotidiano, ¿no? Y uno lo ve así y dice, bueno, parece tan simple, tan sencillo. Si uno al gato le avisa, vamos a comer, ¿por qué no lo haría con el bebé? Exactamente, es como que todavía pareciera que se hace difícil, ¿no? Porque esto, bueno, ¿cómo me comunico con un bebé? Como no podemos charlar ahora como nosotras, todavía pareciera que, bueno, que no me va a entender, ¿no? Que, bueno, que le hablo, pero si no me va a contestar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirarlo de otra manera y empezar a entender sus señales, que no son tan verbales como las nuestras. Por eso necesitamos mucho de aprender a mirarlos, ¿no?, y empezar a entender sus señales, que nos las dice mucho con el cuerpo, ¿no? Uno se da cuenta cuando el bebé todo redondito se acurruca en brazos de alguien que está conforme y se siente contenido, de cuando, no sé, un extraño lo levanta de repente y lo vemos al niño tensionado, ¿no? A veces incluso llorando porque no está cómodo en esos brazos, ¿no? Entonces hay que empezar a leer otras señales que nos da el niño pequeño y a darnos cuenta que está totalmente abierto a nosotros, que capta nuestra intención, nuestra palabra, que necesitamos anticiparle lo que va a suceder, porque para él pequeñas situaciones que lo desorganicen realmente son muy fuertes, porque todavía su constitución psicológica no está realmente conformada. Entonces detalles que nosotros como adultos no los percibimos, para ellos son vividos de manera hasta amenazante, ¿no? Entonces hay que profundizar y conocer mucho acerca de cómo es la vida de un niño tan pequeño, ¿no? Qué es lo que realmente necesita de ese entorno para que sea favorable.